Bien, muchísimas gracias a los tres ponentes. Vamos a aprovechar de inmediato el tiempo que tenemos para las preguntas y comentarios. Tenemos aquí uno al centro, si nos pueden ayudar, por favor. Muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes todas. La pregunta mía es para Carlos Alba. A mí me pareció extremadamente útil la tricotomía entre estado débil, estado de regulación excesiva o fuerte y el estado tolerante. Hay elementos, ¿no?, que hay que añadir, o me parece que para redondear el concepto. Primero, ¿son mutuamente exclusivos estos conceptos de estado? Me parece que no. Un estado puede ser débil y a la vez regular demasiado y acomodar o tolerar. Eso por un lado. Segundo, ¿dónde cabe la corrupción dentro del estado débil, estado excesivo, estado tolerante? Porque me parece que en cada uno puede presentarse, ¿no?, esa cara fea de la corrupción. Finalmente, eso es para países particulares o estados nacionales particulares. ¿Cómo afecta la capacidad del Estado los procesos de globalización que usted mismo mencionó? Gracias. Vamos a trabajar varias. ¿Hacemos otra? Tenemos aquí otra y otra allá al fondo y otra más al final. ¿Soy yo? A ver si pueden levantar la mano. ¿Ya? Adelante. ¿Soy yo? Bueno, muchísimas gracias. Me encantó el panel. Nosotros tenemos en Brasil ahora un proceso que me parece que viene de lejos, que es pero ahora se muestra con mucha claridad, que es una autonomización de las fuerzas policiales frente a un proyecto de Estado moderno, etc. Hace mucho que las fuerzas policiales, sobre todo las militares, no son controlables, no son controladas por el Ejecutivo. Y ahora tienen autonomía política y trabajan como grupo político muy claramente, ¿no? Yo creo que esa reflexión final de Lenin, y la pregunta es un comentario, pregunta para Lenin, es crucial para nosotros, ¿no? Si pensamos las policías como un brazo del Estado, de las élites, etcétera, creo que no podemos comprender qué pasa en Brasil ahora por esa autonomía. Y yo no había leído la ponencia de Lenin, pero ese punto final me parece central, la idea de que hay un conflicto entre las oligarquías que querían o un Brasil moderno, o un Brasil oligárquico, y el proyecto que viene de las policías y de los evangélicos, que son la base de Bolsonaro ahora. O sea, yo creo que eso es un cuadro analítico para pensar las policías mucho más interesante que la idea de policías controladas por un ejecutivo en Brasil ahora. Muchas gracias por la formulación y solo para comentar. ¿Al centro? Sí. Lo mío va a ser rapidito también, muy interesante todas las presentaciones, felicitaciones al panel. Lenin, ayer también, más temprano Vera también habló de guerra en el caso brasileño. Yo creo que es un término que valdría la pena precisar un poco para este caso del Brasil, para que quienes no estamos dentro de esta familiaridad con el término podamos entender de qué se habla. Perfecto. Arriba y abajo. Bueno, muy buenas tardes. Mi pregunta es para Eric. Dentro de tus investigaciones que has hecho, si tienes algún indicador de ingreso per cápita, ya sea semanal o mensual, de los vendedores del metro, y si lo tienes, ¿qué porcentaje de ahí son para los policías? Y la segunda es para Carlos. ¿Qué opinas sobre la modificación de la ley del crimen organizado y de la seguridad nacional sobre la factura aprófica, que ya se va a tomar como crimen organizado? Abajo y al centro. Bueno, mi pregunta es para Eric. Soy Guadalupe Mauricio Hernández, urbanista, y bueno,
En el caso de tu investigación, que nos presentas el vagoneo como un espacio para el comercio informal y todas las consecuencias que tiene en la cuestión de lo administrativo, aquí en el metro de aquí de Nuevo León no existe el vagoneo, existe el comercio afuera, en las estaciones, incluso un comercio acordado vía internet, donde las personas se encuentran y venden. Y, por ejemplo, está radicado, bueno, no puedo decir que del todo, pero, por ejemplo, en los camiones la vendimia, como veíamos hace algunas décadas, porque hay sensores que cobran a los vendedores. Sí he visto algunas personas que ingenuamente, algunos migrantes, piden dinero o apoyo en el metro, pero no tienen, digamos, cierto éxito porque se les persigue, ¿no? Hay una instrucción muy clara de no comprar nada adentro del metro. Mi pregunta hacia tu trabajo es que me gustó, es qué tesis, qué aspecto, hacia dónde va tu investigación, del cual vas a resaltar más. Sí, en tu trabajo. Entendí una serie de cuestiones casi al mismo nivel de importancia y a mí me gustaría saber qué aspecto, hacia dónde va tu trabajo, qué aspecto vas a destacar en tu trabajo. ¿En medio? Si les parece, con esto cerramos por la acción del... Bueno, muchas gracias por la mesa a todos, los tres participantes. Excelentes presentaciones. Eric, recientemente estuvo en Río de Janeiro un colega, Emmanuel Didier, que trabaja precisamente sobre la implementación del programa de metas en la policía de Nueva York, la importación de eso en Francia, en París. Y me parece que es excelente porque precisamente es el modelo Giuliani que va de un lado para otro y el fracaso que tiene, que por lo que cuentas, este programa de metas es lo que opera tanto en la fiscalización cuanto en la gestión de los jueces, que es increíble porque ahí hay un salto a más, me parece aquí. Entonces la comparación te puede dar un marco bien interesante. La verdad coloca la cuestión del control, digamos, de las ventas en el transporte público en un plano más internacional, ¿no? De cómo modelos de gestión internacional van circulando y van localizándose, que es fascinante, ¿no? Básicamente eso, por ahora. ¿Quién quiere empezar? Pues yo tengo una pregunta solo. Bueno, en primer lugar quiero decir que fui acompañando la presentación de Carlos y Eric y me dio bastante envidia del tiempo que hacía lo mismo, que a mí me encanta muchísimo esos contextos, ¿no? Donde la gente está ahí actuando y enfrentando esa clase de cosas en esos espacios urbanos, ¿no? Donde yo empecé a aprender las cosas que fui aprendiendo con mis maestros en la universidad para pensar esas cuestiones legal y ilegal. Y me gustó muchísimo. Y es una pena que me he metido en otro lado que tiene que ver con... Sí, es muy jodido, ¿no? La policía y todo. Pero, ¿por qué es jodido? Porque esa cuestión de la guerra que Brígida está llamando atención, guarda relación, es claro, con toda la estrategia del Estado Nacional brasileño, ¿no? Que tiene que ver con la guerra a las drogas y todo, pero me parece que ha un poco desplazado de ese lugar y hay una idea de una guerra general al crimen, ¿no? A guerra al crimen, y hay discursividades en esos contextos que tienen que ver también con construcción de imagéticas distintas. Entonces, los noticieros y también las radios, ahora los medios digitales, crean toda una idea de que la violencia urbana, para lembrar de lo que ha planteado
Luis Antonio Machado da Silva, ¿no? Como un conjunto de representaciones, hay que ser enfrentado con un orden distinto. Y si suma a eso entonces otra orden de imágenes que tiene que ver con la policía, con camuflados, con autos y al mismo tiempo los intereses de negocio de las empresas y cada vez más plata, ¿no? Para poner en activos para los grupos de seguridad, también la gente de seguridad reclamando mayores sueldos y cada vez más reconocimiento como parte del sistema judiciario. O sea, hay todo un conjunto de elementos que tienen que ver con discursividades e imágenes que van creando esa idea de enfrentamiento al crimen, a guerra al crimen, y bueno, los periodistas, las medias, tienen mucho que ver con eso. Es de esa guerra que estoy hablando, ¿no? Cómo eso está presente y cómo eso aparece en los discursos de esos actores. No vivimos una guerra, en una guerra hay que elegir el enemigo, en una guerra no hay derecho, en una guerra no hay código, lo que hay es la necesidad de defender a la gente decente. Derechos humanos para humanos derechos, y por ahí va, ¿no? Y claro, todo lo que se mira en contra de la idea de derechos humanos en Brasil es tremendo, ¿no? Y desplazado también de su contenido histórico. Es de esa guerra que me parece que estamos hablando, ¿no? Y que para mí tiene ese efecto de construir esa fragmentación con pequeñas soberanías que se van anclando, claro, hacia un proyecto político, ¿no? Que ha llegado ahí en Bolsonaro, en Witzel sobre todo, y voy a decir, para mí el gobernador de Río de Janeiro, para uno que no conoce, es todavía peor, porque es un militar, o sea, formado fusilero naval, y es un juez que está de acuerdo que la ley no sirve para nada, ¿no? Que le pone la cabeza para afuera, un tiro y ya está. Entonces, esa discursividad que me parece que estamos hablando. Y una cosa que yo no hablé, porque todavía me falta analizar un poco mejor, pero tiene que ver con la idea de ese gobierno cibernético, ¿no? Que habló Vera, es que yo miro en los contextos que estudio, que la gente que está en esos territorios tienen su dinámicas de movilidades bastante controladas por un montón de otros aparatos tecnológicos de gobernanza, como los transportes, por ejemplo. Está escrito, ¿no? Pero lo que es interesante es que esa gente está bajo esas soberanías y con los algoritmos, con el proceso de smartphoneización de la vida y las algoritmizaciones, están ahí como contexto donde se puede vender para el consumo de la gente que organiza emprendimientos, para la gente que está subalternizada fuera de contextos globalizantes más desarrollados. O sea, son cosas para pensar, ¿no? Es más importante controlar la gente que está ahí. Controlar a la gente en su capacidad de consumo, en su capacidad de locomoverse por la ciudad, ¿no? Y me parece que la guerra es una discursividad a servicio de esa fragmentación y de esas pequeñas soberanías que tienen efectos políticos contra la democracia, pero adentro de ella, lo que es más increíble. En contra de la democracia, pero utilizando sus dispositivos ritualísticos de 4 en 4 años, de 2 en 2 años. Disculpame, pasé. Eric, ¿quieres decir? No, usted primero. Sí. Bueno, rápidamente trataré de contestar a estas preguntas. En relación con las diferentes concepciones que explican la proliferación en cuanto a la debilidad, al exceso y a la tolerancia, creo que efectivamente no se pueden aislar. Me parece que cada una es parcial. En algunas partes predomina más una, pero
Generalmente están imbricadas las tres, pero, por ejemplo, la que habla del exceso de Estado es una interpretación con un predominio de un componente liberal muy fuerte, ¿no? Representado por agentes como Hernando de Soto. Él ha hecho varios estudios sobre este componente y en algunos puntos puede tener razón. Sin embargo, me parece que en otros casos se queda muy corta esa interpretación, necesita mucho de otros componentes, ¿no? Desde mi punto de vista, quizá el más fuerte sería el político, el tercero, el de la tolerancia. Yo creo que la tolerancia ayuda a explicar muchas cosas de la debilidad y de la fortaleza del Estado en sociedades como las latinoamericanas, ¿no? La tolerancia que coloca en una situación a la persona que tiene una debilidad económica y política, la coloca en una situación de dependencia muy fuerte, y entonces el Estado, en cierto modo, dice, a mí me correspondería velar por tus intereses, no tengo la capacidad de hacerlo, no puedo hacerlo, pero te voy a tolerar. Y esa es una forma de redistribuir. Yo no te puedo dar la protección social, pero haz algo, ¿no? Pero ese algo no es gratis tampoco para ti. Ese algo tiene un costo político para ti, debes de darme algo. La tolerancia está implicando también una dependencia política. Hay una relación clientelista, en algunos casos cuando es personalizada, y en otros casos corporativista cuando pasa a través de una organización. Me estoy refiriendo al caso de las organizaciones de vendedores ambulantes. Entonces yo creo que los tres componentes tienen predominio, pero en algunos casos uno, en otros casos otro, pero los tres ayudan a entender el tema, ¿no? En relación con cómo ha afectado la globalización a este mundo de la economía popular. En el caso mexicano ha habido una transformación muy grande en cuanto al comercio popular. Originalmente la fayuca, de la que se habló mucho ayer, venía principalmente de Estados Unidos, sigue existiendo pero se ha reducido enormemente. Se ha reducido para algunas actividades, para ropa usada, para vehículos usados, pero realmente las mercancías que ahora marcan la pauta en mercados populares como el de Tepito son las mercancías que vienen de China. Se dio una inflexión desde los años 90 y ahora es productos asiáticos y particularmente chinos los que predominan. Esto ha modificado también las relaciones sociales y políticas. Ahora se han establecido sociedades sino-mexicanas para la distribución de productos. Hay muchas importadoras chinas, mayoritariamente mujeres, que importan las mercancías, pero ellas no las pueden distribuir directamente. Entonces establecen asociaciones con líderes de vendedores y entonces a través de estas organizaciones que han crecido muchísimo desde la globalización, eran 12, 13 organizaciones hace 20 años, ahorita son 69 organizaciones solamente en el centro histórico y muchas otras en Tepito. Entonces se ha dado este cambio cuantitativo y cualitativo en asuntos económicos y sociales con la globalización. Se mantienen estructuras tradicionales, pero se incorporan nuevos elementos, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar en relación con esto. Quizá los fenómenos más notables han sido la internacionalización de la economía popular. México era una economía en cierto modo cerrada, protegida, aunque nunca lo estuvo totalmente por la frontera con Estados Unidos, pero esa rigurosidad que siempre fue porosa permitía unos márgenes grandes para el comercio de mercancías. Se podían traer muchas mercancías y venderlas con márgenes. Eso se acabó. Ha habido una internacionalización importante hacia Asia y por otro lado ha habido un crecimiento de la organización en donde la preeminencia ha sido de las mujeres. Las organizaciones más poderosas del comercio popular en la Ciudad de México fueron y siguen siendo dirigidas por mujeres, ¿no? En cuanto a la modificación a la ley del impuesto a la factura apócrifa, la verdad es que no la he seguido, no la conozco y no puedo hablar con
con seguridad sobre esto. He oído muchos comentarios, pero más bien los he escuchado de los empresarios, llamémosle formales, que critican mucho esta medida y que dicen que es una guerra fiscal del Estado contra las empresas, que se les quiere cobrar más a los que ya están formalizados. En cuanto al comercio popular, pues ha habido muchos intentos de meterlos en el huacal a través de un impuesto para los activos, para las empresas muy chiquitas, o obligar a todos los que tienen una cuenta bancaria a que paguen un determinado impuesto. Pero eso también genera incentivos para que la gente no quiera bancarizarse. O sea, hay una lucha histórica entre el deseo de quitar el efectivo, que es opaco, y bancarizar a la gente, pero la gente no quiere hacer eso. Las cantidades de dinero que se manejan en el comercio popular en efectivo son enormes, pero eso es lo que yo podría decir. Voy a estudiar lo de esta ley de factura apócrifa para poder decirlo con más certeza, ¿no? Muchas gracias. Pues antes que nada, gracias por las preguntas. Yo también tengo algunas preguntas, pero las haré yo creo que en el café. Primero que nada, quisiera, aprovechando que traigo aquí la memoria y traigo toda la tesis, más o menos hablar un poco respondiendo un poquito a Guadalupe, de ahí voy a hacer como a hilvanar las demás respuestas. Es una tesis de doctorado en la cual es demencial, de hecho, cada vez que lo digo me arrepiento de haberla hecho porque es muy grande y lo que trato de hacer es describir el proceso histórico de la gobernanza del comercio popular en el metro, ¿no? Entonces, identifiqué diferentes órdenes políticos, policíacos, económicos, y a partir de eso los balances en el juego político, ¿no? Es una categoría más de Norbert Elias. Y a partir de eso, lo que me interesa es un poco lo que tú mencionas, y te agradezco que me compartas estas observaciones sobre la economía política urbana del metro, ¿no? Es decir, cómo hay diferentes formas en las cuales se explota la infraestructura urbana, y algunas tienen que ver con las economías populares. Esto quiere decir con la propia capacidad de las personas que han sido excluidas de ciertos círculos o que no les permite el empleo formal, entre comillas, obtener un recurso, un ingreso para satisfacer sus necesidades, y desarrollan otro tipo de actividades, ¿no? Hay personas que históricamente han sido excluidas y segregadas de esos circuitos económicos formales, y otras que a raíz de las crisis han visto un ingreso allí para complementar lo que obtienen en otros trabajos. Entonces, por un lado, lo que me interesa es observar esas formas de explotación, ¿no? Como este gran mercado, en el caso de la Ciudad de México, de 5.5 millones de usuarios y usuarias al día, pues va siendo explotado de diferentes formas, ¿no? Tanto de economías populares como estos impuestos negros, llamaría Matías Dewey, que le imponen las policías a los vendedores, ¿no? Entonces, va por ahí un poquito, y por eso agradezco también el comentario de Fernando, pues hacer un estudio ya para el postdoctorado, espero. O sea, todavía no me titulo, ya estoy pensando en el postdoctorado. Bueno, en eso ando. Sobre los estudios comparativos del metro, ¿no? Cómo estas políticas se vuelven globales, estas formas de explotación de los espacios de transporte subterráneo, que es un poquito también lo mencionó ahorita el doctor Pires, y cómo hay ciertos mecanismos de explotación de ese tipo de infraestructura, ¿no? Pero también de políticas de policía que buscan castigar otras formas de explotación populares, y entonces se genera una nueva economía política a partir del transporte, ¿no? Es un poco lo que en economía urbana estamos viendo con las viviendas o con otro tipo de infraestructuras, de empresas, de movilidades globales, pero ahora los transportes comienzan a tener una gran importancia como identificar estas cadenas de conexión productivas, ¿no? que te da la movilidad, ¿no? La economía de la movilidad, podríamos hablar. Y ya tengo algunos datos sobre el metro de Berlín, ya hice etnografía allá, algunos sobre el metro de Río de Janeiro, que uno de los trabajos que he visto es el del profesor Pires, y otro que ha asesorado por ahí recientemente de una estudiante. Entonces, el sueño es construir esa parte como global, como etnográfica. Y en el sentido de la última pregunta,
aunque en realidad fue la primera. Y sobre los ingresos del comerciante que me hizo el compañero de allá arriba, es muy variable. O sea, en realidad el comerciante popular, soy solo hablando de ciertos productos de procedencia china que se consiguen en los mercados de distribución como Tepito u otros nodos de distribución, de abastecimiento para los comerciantes populares, siempre le vas a ganar el 100% de lo que te cueste. Y de ahí va a depender mucho de cuántas horas te la pases en el vagón vendiendo. Yo vendía alrededor de 4 o 6 horas. Yo vendía revistas atrasadas que me costaban $4.50, yo las vendía en 10 pesos y en esas 6 horas me ganaba 300 pesos, ¿no? O sea, pero hay gente que trabaja 10, 12 horas y saca 800, 1,200 pesos, ¿no? Pero varía. Y depende mucho, antes las organizaciones de comerciantes en el metro pactaban con los jefes de estación, con los gerentes de estación, con los policías, y mandaban cierto número de remitidos y remitidas diariamente al juzgado cívico, y a partir de eso, pues bueno, había un acuerdo, ¿no? que regulaba el comercio y la seguridad en el metro, pero a partir de que hay este incremento de las policías se comienzan a romper eso, o se alteran estos balances en el poder, y ahora se individualizan prácticamente las relaciones entre policías y vendedores. Entonces ya depende mucho un poco del ajeo, del acuerdo que se hace con el policía. O sea, en realidad la ley queda a criterio del policía e inclusive del estado del ánimo del juez. Y es interesante porque los propios vendedores han aprendido a manejar este derecho, a tratar de defenderse, por eso es interesante la sociología jurídica. Y cuando ellos dicen, bueno, es que yo soy trabajador no asalariado, me tienes que cobrar el mínimo, pues te cobran más o te multan, o hay golpes, hay fabricación de delitos penales como resistencia a particulares, o te siembran droga. Ahí ya hay otro tema, ¿no? Entonces, pues los ingresos son variables, puede ser 1,200 cuando te va muy bien, cuando traes la maleta dice que te raya, dicen en el metro, en un día, pero si te toca la mala suerte de que te lleven remitido, pues puedes pagar desde 80 pesos, que es la mordida, a pagar como 1,200 o que te lleven ya a un reclusorio acusado de un delito penal, ¿no? Aunque no tienen pruebas, pero ya hay una estigmatización. Entonces es muy variable y depende, o sea, como ya no tienes la protección de las organizaciones, han debilitado los liderazgos en esta idea justo de la corrupción, pues ya no hay tantos sistemas de protección ni siquiera informales, ¿no? Entonces, bueno, creo que es eso. Muchas gracias. Muy bien, pues a todos ustedes gracias por su permanencia. ¿Hay una última intervención o quieres dar un anuncio? Sí, claro. Tenemos tiempo. Gracias. Bueno, me fascinan estos temas y no puedo evitar hacer un comentario o varios, ¿no? Primero, platicarle a Carlos sobre todo que, bueno, a veces en el planteamiento, es un recurso esto de la globalización desde arriba, la globalización desde abajo, ¿no? Es una manera de aproximarnos, ¿no? Lo tenemos claro. Y a veces, pues, en la manera de plantear las cosas, pues nos vemos involucrados con este recurso, ¿no? Lo digo porque a veces batallamos con el hecho de no dividir, ¿no? No replicar esa división. Hay un abajo y hay un arriba, es una manera de decir algo que en realidad hay algo que es una sola cosa, ¿no? Y cuando te oía hablar me vino a la cabeza este ejemplo que tiene que ver con el hecho de que a veces atribuimos lo legal al arriba y lo legítimo al abajo. Con colegas con los que hemos estado trabajando la cuestión del comercio de ropa usada a nivel global, hemos visto cómo las grandes empresas transnacionales de producción de ropa, de fast fashion, recurren a técnicas que más que ser empresariales merecen ser llamadas comerciales,
en el sentido de comerciante, en el sentido más de Geertz, ¿sí? Es decir, van a negociar con los fabricantes, la mayoría de las veces en Asia, y la negociación sucede como podría suceder en un mercado popular, en el sentido de que estamos en una mesa y sacamos una libreta y empezamos a echar números, como decimos acá. Y en esos números, los cálculos para llegar al precio unitario y al precio por ciento o al precio por miles de producción, en esos números están siendo tomados en cuenta los cálculos que tienen que ver con la merma, pero también con las posibles imitaciones que se van a hacer del modelo y con los costos que va a haber en el mercado de la piratería del determinado producto, ¿no? Entonces todos esos costos se suman junto con la producción que consideramos la producción real, formal, etiquetada que me van a entregar, y nos dan un total y a partir de ese total determinamos precios, ¿no? Y entonces todo esto sucede en una negociación tipo el bazar de Geertz, ¿okay? Y entonces el abajo está ahí arriba, ¿no? ¿Sí? No nada más es el arriba que está abajo, sino también el abajo está ahí arriba, ¿no? Y bueno, esto es más un compartir esta experiencia que hemos encontrado a partir de la economía de la ropa usada a nivel global, ¿no? Luego, donde sí tengo problemas con la idea de la tolerancia, porque la idea de la tolerancia me pone a un estado que sí funciona y que para funcionar dice, bueno, ok, justamente como lo dices, como no logro funcionar mejor, te voy a tolerar, ¿no? Cuando en realidad lo que tú haces como comerciante informal o como organización de comerciantes, en realidad a mí me está ayudando para funcionar de la manera en que funciono como Estado. Y entonces la existencia de organizaciones de comerciantes, y estoy pensando más bien en el modelo de los vendedores de tianguis, la presencia de un líder de comerciantes, de una unión de comerciantes, es funcional al Estado tal y como funciona y tal y como parece decir que está bien que funcione. Es funcional obviamente por el mecanismo del clientelismo, ¿no? De un clientelismo que además no es solo hacia arriba, sino que además, bueno, Aullero ha hecho todo este trabajo, ¿no? Hace funcionar este clientelismo y esta ciudadanía suave, ¿no? En donde, bueno, yo si me introduzco en este mecanismo, pues ya no voy a protestar como ciudadano, a demandar otras cosas, porque al fin y al cabo yo ya estoy ubicado en un mecanismo que me permite reproducirme y al diablo todo lo demás, ¿no? Pero entonces creo yo que el Estado no está tolerando eso. El Estado funciona, entre otras muchas cosas, con eso, ¿sí? Se está haciendo a sí mismo, ¿ok? En un sentido en el que se quiere seguir haciendo. Y por eso tengo problema con la idea de la tolerancia, ¿no? Y bueno, finalmente me saltó a partir de la pregunta de Fernando Rabosi y luego la reflexión de Lenin, que al mismo tiempo alude a la presentación de la mañana de Vera Telles. Al final el replicar todos estos dispositivos, mecanismos por aquí, por allá, etcétera, al ver todo esto que pasa en los metros de tantas ciudades del mundo o en los mercados y las calles, en el comercio popular en tantas ciudades del mundo, es que esta es una guerra global, ¿no? Finalmente. Y entonces estamos hablando de esa guerra en Río de Janeiro, en la Ciudad de México, esta guerra es global, ¿no? Nada más. Gracias.
¿Réplicas? ¿Contrarréplicas? Muy bien. Bueno, ¿hay otra persona al fondo? Sí, adelante. Ernesto Insunza. Ernesto Insunza. Hola, muy rápidamente porque era prácticamente lo que puso Efraín en la mesa, pero quería un punto más. En la experiencia que hay diferentes tipos en los que se entreveran esta organización clientelar corporativa que explicó, pero también con el ejercicio de la violencia. No son, en la mayoría de los casos que nosotros hemos visto en nuestro territorio, no son libres asociaciones de vendedores que están buscando la vida, que sí lo son, pero también son mecanismos de coerción violenta de los asociados. Es decir, el uso del espacio público, del comercio ambulante, en nuestro espacio etnográfico se convirtió de eso, de un espacio de autoorganización para la defensa en las negociaciones con el Estado, a ser el espacio controlado por el crimen organizado, que no negociaba, como ya se dijo, con la vida, ¿no? Había tal precio para vender la mercancía, había solamente con este tipo de sello, este tipo de identificación. La cumplías y si no la cumplías a la segunda, desaparecían, etcétera. Es decir, la complejidad de lo que implica la mercancía política, que es el espacio público, en muchas ocasiones no solamente es la negociación entre el burócrata a nivel de calle y el vendedor o el miembro de esas organizaciones, muchas veces también lo que tenemos es mecanismos de desigualdad brutal que están reproduciéndose precisamente porque es la violencia la que está marcando un valor en esa mercancía política que es el espacio público. Entonces yo creo que no digo que no esté tomado en cuenta, porque no conozco la tesis ni los trabajos a profundidad de una exposición de 20 minutos, pero creo que en otros momentos de desarrollo del fenómeno o en otras geografías ese factor es fundamental, ¿no? Cómo puedes mudar de forma de ejercer la violencia por qué tipo de actor. Y muchas veces, insisto, no en el mismo espacio que había esto, de una libre articulación de vendedores que se buscan la vida en el espacio informal, se convierte en un espacio de extorsión a ellos, ¿no? Un último comentario de Eric Serna. Ahí Carlos. Sí, empieza, comienza. Yo después. Sí. Bueno, pues estoy muy de acuerdo con las dos observaciones últimas, pero necesitaría matizar mucho y lo hacemos luego en el café para desarrollar el asunto de la tolerancia. No tengo oportunidad por el tiempo que ya tenemos de desarrollarlo aquí, ¿no? Pero quisiera decir que en otros espacios o en otros lugares he tratado de desarrollar el tema de la violencia vinculada al espacio. En el mundo de la economía popular, en el centro de las ciudades, particularmente la Ciudad de México, pero puede ser otra ciudad como Sao Paulo, por ejemplo, la lucha principal es por el espacio, ¿no? Ese es el núcleo. Y la violencia en este comercio la podemos ubicar en tres planos, porque ha ido cambiando a través del tiempo. Pero hay una violencia vertical, la violencia weberiana clásica, en donde el Estado ha reprimido históricamente a estos vendedores y ha hecho muchos esfuerzos por controlarlos, y ha sido diferente en Sao Paulo que en México. No entro en detalles, pero los líderes actuales de Sao Paulo son todos de primera generación. El comercio popular ha sido tolerado de ciertos años para acá. Cuando había gobiernos militares no se toleraba. Eso lo he escuchado de las y los líderes de Sao Paulo, ¿no? Otro tipo de violencia es la violencia horizontal. Esta violencia es muy dura. Son luchas por el control del espacio entre los propios vendedores y las organizaciones, y se defiende de manera muy dura. Llega a la muerte esa lucha horizontal. Y la lucha es al mismo tiempo por el espacio y es al mismo tiempo política, porque cuando es más fuerte es cuando se enfrentan líderes de un partido como el PRI con líderes de otro partido como el PRD. Porque también puede haber enfrentamiento entre líderes del mismo partido, pero ahí hay una mitigación del conflicto. El conflicto llega a recrudecerse más duro cuando se convierte de solamente la lucha por el espacio a una lucha política. Y la última forma de violencia en este comercio es la que yo llamo la lucha por infiltración, la violencia por infiltración. Conforme ha avanzado la guerra contra el narcotráfico se ha metido a controlar
otros espacios sociales y políticos, y entonces ha habido unos esfuerzos de ellos por exigir pago de cuotas, y ha habido líderes asesinados que se han resistido a esto. O sea que ha habido recientemente un aumento de la violencia ligada a la influencia que tiene el narcotráfico en el comercio popular, ¿no? Ahí lo dejo. Yo igualmente algo muy rápido, y secundando un poco al doctor Alba, en correspondencia a lo que mencionaba Efraín. Yo también, bueno, parte de tomar el modelo de Norbert Elias para estudiar las relaciones políticas tiene que ver con esta interdependencia, ¿no? Norbert Elias te permite identificar más allá de si es legal o no ilegal, la función que tienen los grupos populares en la constitución del Estado, ¿no? Y que ha sido histórica, ¿no? Yo refiero mucho a los grupos de capoeira, en la etapa de la Guardia Negra, por ejemplo, ¿no? Cuando llega el imperio portugués a Río de Janeiro, y es funcional la capoeira y después es criminalizado. O sea, volvemos a lo mismo, como que esta ilegalidad de las personas y de sus actividades siempre está en movimiento a la formulación que hace el Estado, ¿no? A sus funciones. Pero es importante esa interdependencia que inclusive legitima, ¿no? Como el enemigo común, como el enemigo que se tiene que vencer a partir de las leyes, que permite la instauración de estas formas de la guerra, que me gustó mucho el comentario que hizo el profesor Pires, como una forma en la cual pues busca el Estado hacer estas atomizaciones e imponer un propio orden, ¿no? Y también me gustó mucho esto que dijiste de la guerra global yo le puse aquí, la guerra global contra lo popular, pero también estamos viendo cómo se está retomando otras formas como el racismo, como el patriarcado, es decir, tenemos que tener atención en estas formas históricas que están volviendo y se están recrudeciendo en el presente, ¿no? Y por último, el comentario aquí del espacio público, pues es que a final de cuentas sí, es una mercancía, ¿no? Y son las riquezas que genera la plusvalía urbana, y que obviamente ahí está la potestad del Estado como garante o como quien permite la explotación o no del espacio público de esas riquezas, pero también, el doctor Carlos Alba no va a dejar mentir, ya hay un nuevo componente dentro de estos órdenes, que es el crimen organizado, las bandas delictivas, como le quieran llamar, en el caso del comercio en el espacio y el transporte público en la Ciudad de México. Tuvimos la experiencia de que uno de nuestros informantes, una de las personas con las que llegamos a trabajar, hace unos meses fuera asesinado afuera de su casa por crimen organizado, que está tratando de controlar las plazas en el centro histórico, ¿no? Y también ya hay rumores de que el cartel de la Unión Tepito está infiltrado en ciertas organizaciones de comercio en el metro, ¿no? Entonces es otro elemento, otro grupo de poder que está allí, ¿no? Dentro de estas disputas que se tenían antes en el espacio público solo entre líderes de comerciantes, policías, autoridades, y ahora pues bueno, están también los cárteles o estas bandas, ¿no? Sería todo lo que quisiera agregar.